Se informa que el gobierno ucraniano advirtió este domingo que, según informaciones de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas de Bielorrusia están concentrando un número significativo de efectivos y armamento en la región de Gomel, cerca de la frontera norte ucraniana, con la excusa de la realización de maniobras militares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania detalló por medio de un comunicado oficial que también se ha detectado la presencia de mercenarios del grupo ruso Wagner. Kiev advirtió además que las maniobras militares que supuestamente está realizando Bielorrusia cerca de la planta nuclear de Chernobyl ponen en riesgo la seguridad nacional de Ucrania y la seguridad global en general. Advertimos a los funcionarios bielorrusos que no cometan errores trágicos para su país bajo la presión de Moscú e instamos a las Fuerzas Armadas bielorrusas a evitar acciones hostiles hacia nuestro país y a retirarse de la frontera ucraniana a una distancia mayor que el alcance de sus sistemas de armamento. Declaró el ministerio que advirtió que si no se respetan las fronteras nacionales, habrá respuesta militar. Kiev tomará todas las medidas necesarias para ejercer el derecho a la autodefensa garantizado por la Carta de Naciones Unidas, enfatizó el comunicado. De producirse un no respeto a la frontera, las concentraciones de tropas, instalaciones militares y rutas de suministro dentro de Bielorrusia se convertirían en objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Kiev aseguró que entre el personal desplegado hay miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia, así como tanques, sistemas de defensa aérea, artillería y otros equipos militares. El pasado día jueves, la Guardia Fronteriza de Ucrania había afirmado que la situación en la frontera con Bielorrusia permanecía estable y que no se había detectado cambio alguno. Hace una semana, el presidente ruso Alexander Lukashenko anunció que un tercio del ejército de su país sería enviado a la frontera con Ucrania, de 1 millar de kilómetros de longitud, en respuesta al refuerzo de las tropas ucranianas desplegadas en el límite entre ambos países. Дорогі українці, українки, підсумки цього дня. Головне – Харківщина. Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania con uno de los ataques más devastadores desde el inicio del conflicto. En una serie de bombardeos que comenzó en la medianoche del día domingo y se extendió más allá del amanecer del día lunes, las fuerzas rusas dispararon más de 100 misiles de diferentes tipos y alrededor de 100 drones Shahed contra el territorio ucraniano. Las autoridades locales informan que al menos 15 de las 24 regiones del país fueron afectadas por esta andanada de ataques. El saldo inicial de víctimas incluye 5 civiles fallecidos y decenas de heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha destacado que el masivo asalto ha causado importantes daños en la infraestructura energética del país, un sector que ha sido repetidamente blanco de los ataques rusos en un intento por dejar a millones de ucranianos sin electricidad ni calefacción durante el invierno. Como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este fue igual de vil, dirigido contra infraestructura civil crítica. La mayoría de nuestras regiones, desde Kharkiv y Kiev hasta Odessa y las regiones occidentales, han sido golpeadas, indicó Zelensky. El primer ministro de Ucrania, Denis Eshihal, precisó que las fuerzas rusas utilizaron drones, misiles de crucero y misiles balísticos hipersónicos Kinzhal, afectando a más de la mitad del país. El operador de la red eléctrica estatal, Ukrenor, ha tenido que implementar cortes de energía de emergencia para estabilizar el sistema tras los daños sufridos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el ataque, afirmando que se utilizaron armas aéreas y marítimas de precisión de largo alcance y drones de ataque contra instalaciones de infraestructura energética crítica que apoyan el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania. La entidad rusa aseguró que todos los objetivos designados fueron alcanzados. El primer ministro Shinhal también ha instado a los aliados a proporcionar armas de largo alcance
y permiso para usarlas contra objetivos dentro de Rusia. Para detener el bombardeo bárbaro de las ciudades ucranianas, es necesario atacar las instalaciones desde las que se lanzan los misiles rusos, sostuvo Shimahal, reafirmando el compromiso de Ucrania de hacer que Rusia rinda cuentas. La Fuerza Aérea de Ucrania ha reportado que múltiples grupos de drones rusos fueron lanzados hacia diversas regiones del este, norte, sur y centro de Ucrania, seguidos por una ola de misiles de crucero y balísticos. La guerra, que ha estado en curso durante más de 2 años y medio, ha visto a Rusia lanzar aproximadamente 10.000 misiles y más de 33.000 bombas planeadoras contra Ucrania. Rusia lanzó este lunes un masivo ataque con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania, lo que causó la pérdida de 5 personas y llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reclamar la ayuda de sus aliados europeos. Las autoridades ucranianas afirman que Rusia apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas, en la que se utilizaron más de 100 misiles de distintos tipos y un centenar de drones Shahed, según Zelensky. Podríamos hacer mucho más para proteger vidas y la aviación de nuestros vecinos europeos, trabajar junto a nuestros F-16 y junto a nuestra defensa aérea, insistió el presidente ucraniano en Telegram. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que llevó a cabo un bombardeo masivo contra instalaciones energéticas necesarias para el funcionamiento del complejo industrial militar de Ucrania, indicando que todos los objetivos fueron alcanzados con éxito. Poco después de esos bombardeos, un aparato volador penetró en territorio polaco, indicó el ejército de ese país, miembro de la OTAN, apuntando que probablemente se trataba de un dron. Los ataques se produjeron después de que Ucrania lanzara el 6 de agosto una ofensiva en la región rusa de Kursk, donde según Kiev, sus fuerzas siguen avanzando. Ucrania lleva tiempo presionando a sus aliados europeos para que establezcan una zona de exclusión aérea en el oeste de su territorio a través de sistemas de defensa desplegados en las vecinas de Rumanía y Polonia, que protegerían tanto a la población como a fábricas de instalaciones energéticas. El día lunes, el primer ministro ucraniano y el jefe de gabinete de la presidencia reiteraron la gran importancia de poder utilizar armas occidentales de largo alcance contra Rusia, algo que de momento los aliados de Kiev rechazan. Es necesario e importante, señaló en Telegram Andriy Yermak, jefe del gabinete del presidente, asegurando que esto acelerará el fin del terror ruso. El domingo, un bombardeo imputado a Rusia también alcanzó un hotel en Kramatorsk, en el este de Ucrania, en el que se hospedaban empleados de Reuters. El ataque tuvo como resultado la pérdida de un asesor de seguridad e hirió a 2 periodistas. Según la agencia de prensa, este lunes el Kremlin afirmó que no tiene información clara sobre ese bombardeo, después de que Zelensky sostuviera que el ataque fue deliberado. Lo repetiré una vez más, los ataques son contra objetivos de infraestructura militar u objetivos relacionados con la infraestructura militar, subrayó el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿creen que los países occidentales le brinden más apoyo militar a Ucrania para que pueda repeler los ataques aéreos por parte de Rusia? Esperamos sus comentarios.